Marcelo, empecemos contigo. No sé cuál sería tu reflexión a propósito de esta coyuntura tan particular que ahora un juez de San Borondón finalmente va a foja cero con el bendito concurso de Contraloría del Contralor, que además tiene un montón de problemas de supuestas irregularidades. En fin, es un panorama de locura realmente. Andrés, muy buenos días, un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Vamos en este proceso desde agosto de 2021. Han pasado más de 2 años sin que Ecuador pueda tener un Contralor General del Estado. Y como he venido mencionando y lo hemos mencionado desde la Fundación, el Contralor General del Estado no es un cargo cualquiera, es un cargo importante para el Estado ecuatoriano. Es quien se encarga de vigilar el buen uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las funciones por todos los funcionarios públicos del país. En este sentido, el hecho de que no tengamos un contralor tras tanto tiempo es algo que sin duda a los ecuatorianos nos tiene que llamar la atención. Ha sido un proceso atropellado desde el origen. No confiamos en el proceso. Han existido una serie de quebrantamientos de estándares internacionales, poca transparencia, falta de legitimidad de la institución que está designando a la autoridad, en este caso de la Contraloría General del Estado, y eso es algo que los ecuatorianos estamos observando, así como también pues deberíamos ponerlo sobre la mesa al respecto de si es que es prudente continuar con el proceso de designación o simplemente tiene que volver a foja cero. Veo que ya se conecta efectivamente Fausto Camacho. Fausto, en este contexto lo que salta a la vista es que de participación ciudadana, pues ese concurso tiene prácticamente, o muy poco, digamos, ¿no? Quienes están al frente en esa comisión cívica de selección, evidentemente tienen influencias, intereses políticos muy claros, ¿no? Para que el propio secretario le hayan quitado la confianza porque parecía que buscaba entorpecer y beneficiar a unos y perjudicar a otros. Realmente es una cosa impresentable. Buenos días. Buenos días, Andrés. Sí, es algo que está contagiada a la institucionalidad del Ecuador, particularmente ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que una vez que lo preside el señor Allen Berbera, efectivamente ha hecho todo lo que están acostumbrados a hacer quienes ahora se denominaron en la campaña electoral la Liga Azul y tienen 4 escaños de los 7 de ese consejo, Uh -huh. pues las arbitrariedades que sean necesarias para cooptar los espacios que les permitan cumplir un proyecto de carácter de fondo, es decir, ir cooptando las autoridades de control, ir construyendo el escenario para llegar a una plena impunidad de quienes inclusive están hoy por hoy condenados, como debe de ser, por la justicia y que se declaran perseguidos políticos, como el expresidente Correa y otros más, el ex vicepresidente Glass, y en fin, todos los que están prófugos de la justicia, que además se declaran, sin tener sentido ni razón, perseguidos políticos. Esto es parte de esa trama. Entonces, el que sea Falconit Puig Contralor o no lo sea, para ellos y para el país, por cierto, es muy importante. Y para la democracia y la lucha contra la corrupción es muy, muy importante que no esté Falconit Puig ni alguien ligado a ellos que se denominan o Revolución Ciudadana o Liga Azul, que son lo mismo. Claro, obviamente. Ahora, Marcelo, hay otros elementos que realmente dejan mucho que desear de este concurso, de la organización como tal. Cuando trascendió las preguntas, por ejemplo, fue la mofa social a propósito de preguntas de carácter elemental, de conocimientos básicos, cuando debería hacerse énfasis en otros tipos de preguntas, de otro tipo, de otro estilo. Hay postulantes que han hablado de irregularidades que no han querido dar el examen porque consideran que efectivamente hay una manipulación y también incluso llega al extremo de ser objeto de memes, de burlas, a propósito de que uno de los mejores puntuados sea un joven de 29 años que afirma tener experiencia de 15 años de trabajo, es decir, que a los 14 empezó a trabajar. Es decir, y bueno, cuando se le escucha argumentar, habla de trabajos simultáneos, una cosa que ha sido más todavía generar memes a propósito de que hay gente que dice, bueno, pero si vamos con esa lógica, entonces yo tengo 1000 años de experiencia, porque si voy acumulando simultáneamente, yo no digo que el joven sea talentoso, brillante, todo lo que ustedes quieran, pero me parece realmente una situación muy peculiar
que tengamos a un chico de 29 hablando de experiencia de 15 años, Marcelo. Bueno, en primer lugar, el reglamento del concurso determinaba que el 10% de las preguntas debían referirse a conocimientos generales y ética pública. Para mí sí deja mucho que desear que quienes prepararon las preguntas del examen que realizaron los postulantes a Contralor hayan, por ejemplo, colocado preguntas como ¿a qué ciudad se le conoce como la perla del Pacífico? En lugar de tratar de buscar definiciones sobre qué es ética pública, y que de esa manera podamos tener una visión mucho más clara de cuál es la postura que podrían tener los postulantes del concurso sobre ética, integridad, moral, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues sin duda que llama la atención las irregularidades que se presentaron dentro del proceso de el examen rendido por los postulantes de esta fase de oposición. El hecho de que, por ejemplo, existan más de 100 postulantes que estén habilitados para rendir el examen, que solo se acerquen 48 a rendir el examen, que uno de ellos, Guido Escobar, decida ya no continuar con el examen y salirse a la mitad de este porque no existían suficientes garantías, que al parecer, en lugar de que existan 47 calificaciones, considerando la salida de Guido Escobar, únicamente se hayan presentado 42, son alertas que a la ciudadanía nos hace desconfiar del proceso. Es un proceso que no se ha llevado de forma correcta. Y finalmente, lo que tú acabas de mencionar, Andrés, yo creo que sí, los jóvenes tenemos la oportunidad de participar en Por una supuesto, serie de procesos de total. selección, de designación, pero tenemos que hacerlo de una forma íntegra, como tienen que hacerlo todos los participantes, pero que se alegue, por ejemplo, que ser presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios es experiencia profesional, es algo alejado a la ética, es algo que no es correcto y que desafortunadamente lo que hace es a este proceso que desafortunadamente no ha sido llevado de una forma adecuada. Hace que no se confíe en el proceso, pero también se está afectando a la imagen de los jóvenes. ¿Cómo es posible que una persona con 29 años alegue 15 años de experiencia profesional? Eso es algo que claramente no demuestra integridad y eso es algo que debería ser uno de los requisitos a tener en cuenta de cara a ser Contralor General del Estado. Y es una lástima porque, insisto, en las entrevistas que he escuchado a este personaje se nota que es una persona preparada, inteligente, pero al rato de dar estas explicaciones realmente tú dices, caramba, qué vacío hay ahí a propósito de tratar de defender lo indefendible, querería. No sé, ¿cuál es su opinión, Fausto, al respecto de todos estos elementos, no solamente en particular de este último tópico que estamos abordando? A ver, el contexto del concurso obviamente no es el mejor, ¿no? Es un concurso en el cual ha estado en vigencia y en diferentes momentos dos reglamentos al mismo, digamos, a lo largo del concurso. El expedido durante la administración de Almeida y el expedido durante la administración de Ulloa y la resolución de la administración del último periodo, que no me acuerdo quién lo presidía, una señora de Machala, pero que dejó sin efecto, digamos, creo que, no me acuerdo si eran 62 resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana presidido por Ulloa, y entre otras cosas echó abajo en una sola resolución, de manera absolutamente arbitraria y legítima, pues las resoluciones mediante las cuales se aprobó las reformas a ese reglamento. Entonces, el concurso volvió al reglamento original. Solo esos hechos son los que nos pueden demostrar que es un concurso irregular. Claro, se presenta 48, se retira uno, pero no entregan el examen 6, de lo que yo tengo entendido, 5, yo qué sé. Es decir, también ahí hay unas actitudes respecto de los propios postulantes pretendiendo echar abajo el concurso. ¿Cómo echaron abajo el concurso del Consejo Nacional Electoral? Es decir, en una acción de alguna manera, podríamos decir, coordinada, no sé, colusoria podría ser, Caramba. entre el Consejo de Participación Ciudadana y quienes interponen las acciones de protección y solicitan las medidas cautelares. En el caso del concurso del CNE, en el cual estábamos participando, pues se concedió una acción, una medida cautelar y luego una acción de protección. El juez, yéndose por encima de las potestades de las garantías constitucionales, intervino directamente en el concurso y señaló que debe reelaborarse el reglamento.
y se retrotrae el concurso allá. Es decir, se anulan los hechos del concurso y se afectan los derechos de todos los que habíamos sido postulantes, por ejemplo. Pero ante ese hecho, el Consejo debía apelar y la Procuraduría, cosa igual, no lo hicieron. Entonces, ¿por qué? Porque querían echarse abajo el concurso, porque el señor Franco Lord no estaba en las mejores condiciones para participar en el mismo. Es decir, la trama inicial de la cual habíamos hablado, nuevamente presente allí, nuevamente presente ahora. Respecto del tema particular de Cristian León, lo conozco, no conozco en particular todo lo que se ha señalado ahora y me parece preocupante, pero habría que ver de manera objetiva cuáles son los elementos en los que podría tener razón al pedir su recalificación y cuáles podrían no tenerlo. ¿Al amparo de qué? Al amparo del reglamento. Porque si el reglamento le permite, por ejemplo, de lo que tengo entendido es así, digamos, que se contabilicen años de voluntariado y no se han contabilizado y existe certificación y verdad en que han habido años de voluntariado, pues deberían puntuarse. Pero si no lo dice, no hay razón de reclamar. O sea, no tengo conocimiento en un caso particular, por ejemplo, de qué dice el reglamento en ese tipo de casos. Marcelo señala algo que me parece que tendría objetividad, pero hay que ver también qué es lo que dice el reglamento respecto de aquello, ¿no? Bueno, sí, habría que ver, pero de todas maneras, esta es mi opinión personal, por supuesto, me parece forzado, ¿no? Que un voluntariado sume a un cargo de esta magnitud y que evidentemente requiere de experiencia, y creo que Fausto en eso debería coincidir tal vez, a propósito de acumular trayectoria, trabajo, conocimiento, y que a mí me parece genial que los chicos estén allí, que los jóvenes participen, por supuesto, pero efectivamente hay un acumulado en los años que creo que sí le da peso a un cargo como la Contraloría, ¿no? Pero bueno, ahora, retomando Marcelo... Totalmente de acuerdo en este criterio, sí. Ok, ahora Marcelo, otro aspecto en términos de la presentación de este recurso que ha sido aceptado y ha detenido el concurso, va porque una de las participantes, Julia Palma, considera que se le habrían vulnerado sus derechos constitucionales, pero uno de los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección decía, pero ¿por qué no solicitó la recalificación simplemente? Con eso hubiésemos subsanado y no ir a foja cero. ¿Qué opinión te merece aquello, Marcelo? Creo que es una muestra más del uso de la justicia para poder, de una u otra manera, entrometerse en las funciones de otra función del Estado. El uso de la justicia para poder, en este caso, pues, influir dentro de los procesos de designación de autoridades. Este proceso de designación de Contralor General del Estado ha sufrido una serie de atropellos, pero que también han estado marcados por una serie de acciones jurisdiccionales que se han venido presentando y que uno ya realmente creo que logra identificar que en muchos de los casos no busca, en este caso, precautelar los derechos de los postulantes, sino al parecer ganar tiempo, tratar de dejar un stand-by el proceso de designación del Contralor, porque yo creo que es importante que de una u otra manera se ponga sobre la mesa de forma seria o continuamos con ese proceso de designación de Contralor o el proceso simplemente tiene que cancelarse y reiniciarse. Hay que recordar también que actualmente los consejeros de participación ciudadana y control social están en entredicho. Más allá de que el proceso de designación está a cargo de una comisión ciudadana, el Consejo de Participación Ciudadana, como un pleno, tiene una parte importante dentro de este proceso de designación. Tiene que avalar lo trabajado por la comisión. Entonces, creo que es importante tratar de identificar que es una institución que carece de legitimidad, que las acciones jurisdiccionales, al parecer, responden a intereses político-partidistas y no a intereses legítimos de los postulantes, y eso, pues, como te decía Andrés, es una de esas rayas adicionales que se están colocando al proceso, que hace que los ciudadanos desconfiemos de cómo se quiere designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Fausto, ¿cómo salimos de este atolladero? Porque da angustia el ejemplo del Consejo Nacional Electoral en donde sus consejeros pues se han eternizado, perennizado en una prórroga eterna, ¿no? Es decir, una cosa que desespera, no quieren jubilarse, se aferran. Entonces, en el caso de Contraloría, simplemente no es posible nominar y tener un titular. En fin, ¿a qué nos abocamos? ¿Por dónde? ¿Cuál sería la salida, Fausto?
La única salida que desde mi perspectiva existe es el cambiar las reglas del juego, el ir a no a una decisión coyuntural del concurso, el ir a una reforma política a través de consulta popular de iniciativa ciudadana para cambiar reglas del juego respecto de la designación de las autoridades, es decir, quitarle al Consejo de Participación esa capacidad, diseñando obviamente un proceso donde haya participación ciudadana, control social y la designación por parte de la Asamblea Nacional, que es de donde nunca debió salir. Un segundo tema que debería topar me sentiría el país se sentiría totalmente contento si es que a eso le añadimos dos temas más. Los temas relativos a la justicia, la necesidad de limpiar el sistema judicial que ha sido permeado por los grupos que no les interesa el funcionamiento de la justicia, que les interesa cooptarlos para este tipo de acciones de impunidad como ha existido alrededor de los temas penales y de corrupción, por ejemplo. Y un tercer elemento que nos permita nuevas reglas del juego para recomponer el sistema de partidos políticos, que es la fuente de origen de la representación. Vemos asambleas, consejos municipales, alcaldías en manos de personas que no necesariamente representan el bien común y la posibilidad de una administración democrática. ¿Y eso de dónde nace? Del sistema de partidos políticos. ¿De dónde nace la politización de la justicia o la judicialización de la política, que produce como resultado la politización de la justicia, de los partidos políticos, del accionar de esas instituciones que hoy por hoy atraviesan una gravísima crisis? Si estos tres problemas pueden ser planteados a través de una consulta popular para que se cambien las reglas del juego, y por qué no una enmienda a través de la Asamblea, simplemente porque no hay condiciones para aquello, porque ellos no van a legislar en función de perder los privilegios que hoy tienen. Esa es la salida que desde la perspectiva del colectivo Voces de la Democracia hay que construirla de manera conjunta para tener esa opción de recuperar la institucionalidad democrática. Marcelo, concluimos contigo. ¿Coincides con esta opción que podría de alguna manera cambiar el panorama de cara a lo que se viene para futuro? ¿Y qué tan qué tan viable crees tú que un gobierno nuevo con poco tiempo se animaría, aunque el candidato Noboa lo ha mencionado de una consulta, sería conveniente, digamos, incorporar estos elementos? ¿Cómo ves el panorama allí? Sin duda que sí, yo creo que es algo válido que tiene que llamarnos a la reflexión. Lo que plantea el colectivo Voces por la Democracia es una de las alternativas que tenemos los ecuatorianos de cara a tratar de resolver los problemas de institucionalidad que tiene el país. Están atravesando un proceso de deterioro programático. No es algo de los últimos 6 meses. Hace varios años cada una de las instituciones atraviesan este proceso de deterioro y creo que es importante que las autoridades a ser electas el próximo 15 de octubre, en este caso, pues, consideren dentro de una consulta popular la alternativa que plantea FAUT. Así que creo que es una de las salidas que tenemos los ecuatorianos. Es lamentable que cada 4 años tengamos que volver a las urnas, ya no solo para escoger a máximas autoridades, sino también a tratar de replantear cómo debería funcionar el Estado ecuatoriano. Lamentablemente nos hemos convertido en un laboratorio de la democracia, pero es claro que la situación que estamos atravesando hoy por hoy no es la adecuada. Muchas gracias a nuestros invitados. Siempre importante escuchar estas reflexiones, estas propuestas para ver si finalmente logramos encontrar esa luz al final del túnel, porque realmente Ecuador a ratos parecería un estado fallido realmente, ¿no? A propósito de la cantidad de problemas y la diversidad de los frentes que atender, ¿no? Y un gobierno... Andrés. Sí, Fausto. Andrés, tal vez una aclaración muy sencilla, muy puntual. Si es que dejamos en manos de los políticos la posibilidad de la reforma política, eso no es posible. La única posibilidad, no es fácil, pero es la posibilidad, es la consulta popular de iniciativa ciudadana, que los ciudadanos asumamos la responsabilidad de convocarla. Upa. Esa es realmente la única alternativa con independencia. ¿Para qué? Porque los políticos son los que nos deben al Estado ecuatoriano y a la sociedad. Y ellos son los responsables de la crisis que hoy vivimos. De acuerdo. Debemos los ciudadanos asumirlo. ¿Para qué? Para llevar adelante un proceso que efectivamente les ponga nuevas reglas del juego a los políticos.
Sin duda, creo que es un escenario ideal. Efectivamente, que la ciudadanía logre, como se menciona hoy por hoy, con frecuencia, empoderarse, ¿no? Que la ciudadanía se empodere de una causa como esa, que es una causa de país, y que no se contamine incluso con lo político, ¿no? Porque ya sabemos, el Consejo de Participación Ciudadana, con ese eufemismo de palabra de participación ciudadana, miren el resultado, ¿no? Realmente es una cosa, claro, sería lo ideal, pero es un trayecto complicado, ¿no? Veremos qué sucede. Por ahora es todo, insisto, gracias a Marcelo Spinelli y Fausto Camacho por habernos acompañado. Que tengan buen día los dos. Muchas gracias, buen día. Gracias, Buen gracias. día. Muy interesante realmente las opiniones de nuestros invitados a propósito de por dónde sacamos la cabeza en este momento tan especial y complicado que enfrenta el país. Amigas, amigos, es tiempo de despedir. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy. Estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un gran fin de semana, un viva Guayaquil por los 203 años de independencia. Un abrazo a todos los monos, a las monas, a los monitos, a todo, a la gente de allá, que son monos porque son de Guayaquil, ¿no? O será de Albania. No, son de Guayaquil porque son monos, o monos porque son de Guayaquil. En definitiva, un abrazo a todos y chao, chao. Este programa llega a ustedes gracias.